Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29, dicen de la siguiente manera, mis hermanos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. El sermón de esta tarde, hermanos, lo he titulado Significado de la Cena del Señor. Es el momento cuando los discípulos estaban con Jesús en el aposento alto y Jesús estaba celebrando la Pascua judía. Mateo nos está narrando aquí, hermanos, la celebración de la Pascua judía de parte de Jesús con sus discípulos esa noche previa antes de su crucifixión. Después de que Judas salió, Jesús se quedó con los 11 discípulos y él lo que hizo fue transformar la Pascua judía en la cena del Señor del nuevo pacto. Aquí este pasaje que leímos ahorita, mis hermanos, dice primero que Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: Tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, dice Lucas capítulo 22, versículo 19. Aquel pan que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos para que sus discípulos comieran en ese momento, en esa noche de la Pascua judía, Jesús les está diciendo que está simbolizando su cuerpo mismo, el cuerpo de Cristo que fue entregado para ser crucificado por nosotros y a favor de nosotros. De hecho, en otra ocasión ya Jesús les había dicho que Él era el pan que había bajado del cielo. Les dijo en esa ocasión en San Juan capítulo 6, versículos 48 y 51, Yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Hermanos, vivimos en un mundo que está muerto por falta de verdadero pan. Hay mucha comida chatarra con la que el mundo se alimenta hoy en día, pero solo uno es el pan vivo. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, dijo Jesús. Este pan es el único que puede saciar nuestra hambre, es el único que puede saciar nuestra vida y nutrirnos espiritualmente. Y Él es Cristo. Este pan vivo imparte vida y vida en abundancia, vida eterna. Ese es el pan que todos y cada uno de nosotros queremos comer día con día. Y Él es el que nos ofrece esa comida espiritual, nutritiva y que dura para vida eterna. Nosotros queremos ese pan. Ahora, aquella noche de Pascua, Jesús dijo que Él entregaba su cuerpo por sus discípulos y ahí nos incluye a todos nosotros los creyentes. Cristo entregó su cuerpo a favor de todos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que la crucifixión de su cuerpo era un acto voluntario de su propia iniciativa, todo por amor. Él, por amor a nosotros, entregó su cuerpo a la vergüenza, al vituperio, a la laceración, a la crucifixión y a la muerte misma. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios. Pero ahora Dios, para presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, dice Pablo, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Colosenses 1:22. Pero aquella noche Jesús no solo habló de entregar su cuerpo por nosotros, sino que dice que después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Aleluya. Refiriéndose al vino que contenía la copa en ese momento y que los discípulos estaban bebiendo, dijo: Esto es mi sangre del pacto. Aquel vino contenido en la copa estaba simbolizando la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto. La reconciliación con Dios, hermanos. Si usted y yo queremos reconciliarnos con Dios,
Después de ser enemigos de Dios, nos dice la Escritura que somos enemigos de Dios, apartados de Cristo. Pero si queremos la reconciliación con Dios, pues esa reconciliación exige el derramamiento de sangre como pago por el pecado. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Y entonces para podernos reconciliar con Dios tiene que haber ese pago. Para esa reconciliación se derramó la sangre de Cristo. La Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. O éramos nosotros que hubiéramos tenido que morir eternamente por nuestros pecados, perdiéndonos para siempre, o era alguien más que muriera a nuestro favor para salvarnos eternamente. O era nuestra muerte, o era la muerte de alguien tan capaz, tan poderoso, para poder cubrir la deuda y pagar el pago de la deuda del pecado. Dios determinó que muriera alguien y no nosotros. Alguien más, no nosotros, que muriera a nuestro favor para salvarnos eternamente. Por eso damos gloria a Dios, pues Dios, hermanos, determinó que muriera alguien más por nosotros, y ese alguien fue Cristo mismo. Él derramó su sangre bendita para que pudiéramos entrar a un pacto de reconciliación con Dios. Es por eso que ahorita usted y yo, nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia, hablarle, derramar nuestra alma, orar a Él, platicarle nuestras dudas, nuestros dolores, nuestro sufrimiento, y Él poder escucharnos. ¿Por qué? Porque hay ese acercamiento entre nosotros y Dios, porque media la sangre de Cristo que fue derramada a nuestro favor. La sangre derramada por Cristo fue para dos cosas: para el perdón de nuestros pecados y para satisfacer las demandas que la justicia de Dios tenía contra nosotros los pecadores. Dios no podía perdonar nuestros pecados así nomás por nomás, sino que tenía que haber el pago justo para satisfacer la justicia de Dios. Así pues, hermanos, podemos decir que nuestro bendito Salvador tomó nuestro lugar, nos sustituyó. ¿Para qué? Para sufrir lo que nosotros deberíamos haber sufrido por nuestra vida de pecado. Acuérdese que la Escritura dice que todos estamos bajo pecado, que todos andábamos apartados del Señor, cada cual andaba por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Cristo no solo murió a nuestro favor, por nosotros, sino que murió en nuestro lugar. Nosotros no podíamos pagar a Dios por haberlo ofendido por nuestros pecados. Esa deuda infinita, hermanos, no podía ser saldada con nuestra muerte, ni con oro, ni con plata que pudiéramos acumular y dárselo a Dios, ni con nuestra nada, hermanos. Con ningún logro, con ninguna credencial podía ser satisfecha la justicia de Dios que demandaba ese pago, sino solamente con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, dice el apóstol Pedro allá en su primera carta. Ese fue el precio de nuestro rescate, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, dice la Escritura. La sangre de Cristo fue el precio que canceló la deuda. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En medio de toda esta zozobra que podemos como creyentes incluso estar pasando a causa de la pandemia, en medio del dolor por haber sufrido a la pérdida de algún ser querido, en medio de esta y a causa de esta pandemia, hermanos, en medio del encierro y de la desesperación y la frustración por no poder hacer las cosas que quisiéramos hacer, en medio de la incertidumbre de pensar de si va a haber o no trabajo el día de mañana, en medio de todas las circunstancias adversas que podemos estar sufriendo ahorita, hermanos, trae gran consuelo a nuestra alma el perdón de nuestros pecados, el que esa deuda que teníamos con Dios por causa de nuestra vida de miserables pecados, de iniquidad, de maldad, ha sido saldada y ya no somos más enemigos de Dios, sino que ahora Dios nos ha tomado de la mano y ahora caminamos con Él y Él camina con nosotros a nuestro lado.
Es un gran consuelo, una gran fortaleza saber que el Todopoderoso va por nosotros y va con nosotros, a favor de nosotros. Su sangre preciosa nos libera de toda condenación. Y eso es lo más importante. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, para librarnos de toda condenación. Pablo dice, ¿quién acusará a quienes Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo a nuestro favor en medio del dolor, en medio de los peligros. Él está intercediendo por nosotros en donde dice el diablo que sea muerto, en donde dice el diablo que esté enfermo, en donde dice el diablo que esté lleno de dolor, en donde dice el diablo que su alegría y su esperanza se conviertan en dolor y desesperanza. Ahí está Cristo, hermanos, intercediendo por nuestra paz, intercediendo por el perdón de nuestros pecados, intercediendo por nosotros, por nuestra salud, incluso por nuestra economía. ¿Todo por qué? Porque hemos sido reconciliados con Dios por medio del cuerpo y de la sangre de Cristo. Yo los voy a invitar en este momento, hermanos, a que oremos, porque hay mucha necesidad en medio del pueblo. Sabemos que algunos han estado en peligro de muerte. Estoy hablando de algunos hermanos en la iglesia en Vida Abundante. A otros se les han muerto familiares, hermanos. Entonces, todo esto, hermano, ha venido a causar gran zozobra. Y vamos a orar, hermano, vamos a orar, pero antes vamos a darle gracias al Señor por haber entregado su cuerpo hasta la muerte. Cierre sus ojos ahí donde está y hagamos una oración. Señor Jesucristo, te pedimos en este momento que nuestro corazón esté lleno de gratitud por ti. En medio del dolor, en medio del sufrimiento y de la incertidumbre, en medio de las dudas, que nuestro corazón sea lleno de gratitud. ¿Por qué? Porque tú entregaste tu cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Tú no escatimaste, tú te despojaste a ti mismo para entregar no solamente tu cuerpo, sino derramar tu sangre a nuestro favor, muriendo por nosotros y muriendo, sustituyéndonos a nosotros, muriendo en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque en donde deberíamos nosotros haber pagado por el precio de nuestro pecado, ahí, Señor, fuiste tú y lo hiciste. Tú pagaste ese precio, tú nos sustituiste y te damos gracias, Señor, en este momento por el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma. Gracias por esa poderosa sangre que derramaste, esa sangre eficaz que ahora nos limpia de todo pecado y que nos cubre de las acechanzas del enemigo. Gracias, Señor. Gracias en este momento te damos. Oramos por los enfermos. Oramos por los que todavía están enfermitos de COVID. Oramos por los que están todavía en el proceso de tomarse el medicamento del COVID, Señor, para el COVID. Te pedimos que fortalezca sus pulmones, que la oxigenación esté a nivel normal. Te rogamos, Señor, que la garganta y todos los otros síntomas, todos los otros órganos del resto del cuerpo empiece a recuperarse gradualmente, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos también, Señor, por los que han perdido a un ser querido en medio de esta pandemia. No hay palabras que puedan ayudar en este momento a ese dolor tan grande, pero te pedimos, Dios, que ahí esté tu cobertura, tu consuelo, tu abrazo. Te rogamos, Señor, que bendigas esas almas más que a los demás, porque es cuando más te necesitan, cuando se sufre la pérdida de alguien muy allegado, Señor, o de un familiar incluso. Te rogamos, Dios, que los bendigas con tu presencia, Espíritu Santo. Solo tu presencia puede hacer esa diferencia en estos momentos de dolor.
Te rogamos que fortalezcas nuestra fe y nuestra confianza en ti, sabiendo en todo momento, aunque no lo entendamos, que tú estás en control y que tú estás, Señor, ahí en medio de todo, que tú permaneces en tu trono, que la pandemia no te ha quitado del trono, tú sigues gobernando el mundo y que podamos estar confiando, Señor, y decir, tú sabes lo que haces, porque tú siempre lo que haces y decides hacer es lo mejor, aunque muchas de las veces no lo podamos entender. Aumenta nuestra fe en medio de la pandemia, aumenta nuestra confianza en ti y que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, inunde nuestros corazones. Bendice a mis hermanos que están ahí en sus casas, sus familias, sus hogares. Bendice, Señor, sus vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestras relaciones de familia, a llevarnos bien, a tener armonía y que juntos, no divididos, podamos salir adelante enfrentándonos a todo esto que ha venido sobre el mundo entero, pero siempre contigo por delante, siempre contigo en nuestros corazones y en medio de nuestras relaciones. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor.